para encaminar un proceso de cambio estructural en la economía que significa pasar a ser economías de mayor productividad, pero con políticas sociales y fiscales de carácter redistributivo, economías con una fuerte inversión social, es necesario encauzar a los países latinoamericanos a un desarrollo económico y social equitativo y democrático. Es una aseveración que hace nuestro ponente, el licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM, el profesor Pablo Yáñez Rizo, que tenemos aquí con nosotros y tenemos el honor de platicar y comentar un poco acerca de su trayectoria académica y encargos de servicio público. El maestro Yáñez Rizo, entre su robusto trabajo social y en instancias de gobierno, se desempeña actualmente como profesor de la UNAM en la sección de estudios de posgrado en economía, en la especialidad de desarrollo social. Es importante destacar que actualmente es jefe de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití de la CEPAL. No sin mencionar que igualmente en esta instancia es coordinador. Es importante también destacar algo que es fundamental para nosotros conocer de su trayectoria, que es creador y fundador y primer director general de Equidad y Desarrollo Social de la Dirección General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en el Distrito Federal, Evalúa. También es muy importante mencionar que ha tenido diferentes publicaciones, diversas publicaciones. El comentario que se hizo de nuestro ponente fue publicado en el diario digital Contrapunto en El Salvador. Tenemos como colegio pues el honor de presentarle al maestro Pablo Yáñez Rizo. Gracias, maestro. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos desde la CEPAL mucho la invitación que nos hace el Colegio de Economistas de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, las instituciones académicas que también albergan este foro, que además nos parece que es en un momento muy interesante. Ya fue señalado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien hizo referencia a la coyuntura muy singular que se deriva del proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México y las implicaciones que esto puede tener para el desarrollo y la institucionalización de la política social en la Ciudad de México. Para nadie es un secreto que el gobierno de la Ciudad de México, antes GDF, en realidad una de sus señas de identidad más relevantes y que ha traído a la discusión en México es precisamente el tema de la política social. Y en ese sentido voy a hacer yo una serie de consideraciones que me pidieron los organizadores sobre lo que es el diseño de la política social, su evolución y algunas perspectivas que vemos hacia adelante. Podemos iniciar, por favor. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Bien. Se han hecho algunos debates y algunas investigaciones sobre cuáles son las fuentes teóricas y conceptuales en las cuales se ha asentado la política social de la ciudad. David Martínez Mendizábal hizo un trabajo muy interesante comparando Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México en esta materia. Él apunta algunos elementos que me parecen muy rescatables,
Mi apreciación es que la política social de la Ciudad de México se nutre esencialmente de tres fuentes. Se nutre de la tradición del constitucionalismo social mexicano, lo cual es muy relevante. Recordemos que el texto constitucional en México es una constitución que se caracteriza por haber incorporado por primera vez en la historia, por lo demás, la dimensión de los derechos sociales, y la política social de la Ciudad de México se inspira en esta tradición teórica, política, jurídica de México. También yo me atrevería a decir que un concepto muy relevante que ha estado en el diseño de la política social es el concepto de ciudadanía social y de las teorías del estado de bienestar. Uno puede rastrear en diversos programas, políticas, en el propio marco jurídico que rige a la política social de la Ciudad de México, la presencia de conceptos y miradas construidas fundamentalmente por Thomas Marshall y Gustaf Spink Andersen. Y asimismo, la política social se ha venido inspirando o ha querido tomar elementos de lo que conocemos como el enfoque de derechos, es decir, todo un marco además muy desarrollado desde sociedad civil, desde organismos internacionales, Sistema de Naciones Unidas, en donde establece la necesidad de construir una política social con enfoque de derechos que supere la lógica del clientelismo, del asistencialismo, y que asuma los derechos como atribuciones y facultades para las personas derivadas de su condición de ciudadanía y no necesariamente de su condición de necesidad, léase pobreza, o de su condición laboral, léase derechos derivados o asociados de manera cercana al empleo. Entonces, digamos que estas son parte de las corrientes que están detrás del proceso de formulación de la política social, con todas las complejidades que esto tiene, con todos los asegúnes que esto tiene, con todos los ajustes que todo proceso de política tiene, porque hay que recordar que la política social se genera en un contexto de política y de economía política. Y no solo es aquí, es aquí en todo el mundo. Hasta el compañero de China que nos acompaña sabe que también en China es así. O sea, las políticas se construyen en un contexto de política y en una correlación de fuerzas bajo el enfoque de la economía política. Adelante, por favor. Uno de los elementos más singulares e interesantes de la política social de la Ciudad de México es que cuenta con un marco jurídico propio fuerte. Incluso déjenme señalar que en el año de 2000 se publicó la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Esta incluso es una ley previa a la Ley General de Desarrollo Social que rige en el país. Entonces, desde el principio hubo un esfuerzo por construir una legislación robusta en términos de que debe servir de encuadre de las políticas. ¿Esto qué significa? Que las políticas y las instituciones se construyen de manera acumulativa. Desgraciadamente hay demasiada tendencia a creer que la política empieza cuando uno llega a ocupar el cargo. En realidad es un proceso mucho más complejo, mucho más de sedimentación, de acumulación. Y el hecho de que haya un marco jurídico es una ventaja muy importante porque en principio establece los márgenes y el sentido, la trayectoria que debe tener la política. Por eso, reconciliar formulación de políticas con mandatos jurídicos es un desafío muy importante en términos de políticas para generar políticas que trasciendan a las administraciones, políticas que generan procesos acumulativos y políticas que efectivamente acotan la discrecionalidad en el funcionariado. Luego, la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal vive una reforma muy sustantiva en el año 2005. No es casual que sea en el año 2005 porque es como la culminación de la gran cantidad de debates que se generaron
alrededor del conjunto de programas sociales que se iniciaron en la administración de López Obrador. Ese fue un momento en que se creó una situación de mucho debate sobre la política social y se hace una reforma en el año 2005 a la Ley de Desarrollo Social, que es una reforma que profundiza en la definición de los principios que deben regir a la política social y postula algo que es muy relevante, aunque frecuentemente se olvida, que la política social es mucho más que programas sociales y que la política social tiene que ver con los grandes derechos sociales, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, tiene que ver con la vivienda, porque el debate sobre política social con muchas frecuencias se ha empobrecido, y se ha empobrecido en dos direcciones, creyendo que el objetivo de la política social es solo la pobreza, y por otro lado creyendo que la única manera de combatir la pobreza es con programas sociales. Si ustedes hacen una revisión del contenido y del objeto de la Ley de Desarrollo Social, me voy a permitir hacer una pequeña síntesis más adelante, encontrarán que se construye una mirada sumamente amplia. Y finalmente, en el año 2007, sufre otra reforma importante, la Ley de Desarrollo Social, que es precisamente para crear el Consejo de Evaluación, el órgano de evaluación de la política social de la Ciudad de México. Me voy a detener en el contenido fundamental de la Ley de Desarrollo Social porque tiene muchas implicaciones para el debate que se va a dar respecto a la Constitución de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Aquí es una muestra de algunos de los objetivos que están explícitamente postulados en la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Fíjense nada más. Cumplir con la responsabilidad social del Estado, garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, disminuir la desigualdad social en sus diferentes formas. Aquí ya está naciendo la idea de igualdad multidimensional. Integrar las políticas y programas contra la pobreza, dice la ley, en el contexto de las políticas contra la desigualdad. Revertir los procesos de exclusión y segregación socioterritorial. Construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Profundizar el reconocimiento de la presencia indígena. Implementar la plena equidad social para todos los grupos excluidos. Fomentar la participación ciudadana. Articular el desarrollo social, el desarrollo urbano y el desarrollo rural, avanzar en garantizar la exigibilidad de los derechos, reconocer y ejercer el derecho a la ciudad. Es la primera vez que en una normatividad urbana en México aparece el concepto de derecho a la ciudad. Adelante, por favor. Sobre esta mirada muy amplia de lo que debe ser la política social, es que se ha trazado una ruta en la ley para efectivamente diseñar la política social en esta perspectiva. Déjenme decirles que además en la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad se postulan una serie de principios que ahora están en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes saben que el artículo 1 de la Constitución en el año 2011, junio del 2011, vivió una reforma muy relevante, que es la reforma de derechos humanos, en donde se incorporó ni nada más y nada menos que en el artículo 1 de la Constitución un conjunto de principios al cual están obligadas todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, dice la Constitución. Y estos son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Déjenme decirles que en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal estos principios fueron introducidos desde el año 2005. Entonces, es este proceso dinámico en el que se van dialogando las diferentes políticas y las diferentes legislaciones y nos permite avanzar en esta dirección. Entonces, la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal establece el principio de universalidad y, ojo, establece el principio de igualdad sustantiva. Esto es mucho más que pensar solo en políticas de equidad. Déjenme decirlo con toda claridad. La propuesta que CEPAL tiene del desarrollo para América Latina no es quedarse en la equidad, es avanzar a la igualdad sustantiva
y multidimensional. El principio de igualdad desde el 2005, de igualdad sustantiva, no solo de igualdad de oportunidades, está ya presente en la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Tenemos también los principios de equidad de género, de equidad social, complementario al de igualdad. Adelante. El de justicia distributiva, que es un concepto crucial, que es el de efectivamente generar trato desigual para los desiguales para generar procesos de redistribución. El principio de diversidad para atender la pluralidad de actores, pero muy particularmente para entender el carácter pluricultural de la Ciudad de México. Adelante. El principio de integralidad. Todo el mundo dice que las políticas son integrales y la verdad lo más difícil de construir es una política integral. Generalmente cada agencia gubernamental opera de manera bastante independiente de lo que está haciendo otra. La complementariedad de las acciones públicas, la integralidad sigue siendo, por supuesto, un objetivo a alcanzar. La integralidad parte del principio de indivisibilidad. Tú no puedes considerar que el bienestar es tener educación pero no vivienda, o tener alimentación pero no educación, o tener salud pero no tener espacio público. La idea de que el bienestar es indivisible y por lo tanto que las políticas lo son porque lo son los derechos. ¿Cómo aterrizar el principio de indivisibilidad, de interdependencia de los derechos a la integralidad de las políticas? Sigue siendo un enorme desafío y no solo de la Ciudad de México. El principio de territorialidad, al que voy a volver un poco más adelante, por favor. El principio de exigibilidad, ese está en la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, es que los derechos deben ser derechos crecientemente exigibles. No son derechos que otorgan simplemente como favores o como buenas intenciones. Debe haber algunos mecanismos de exigibilidad. Aquí permítanme contarles una anécdota. Cuando yo era funcionario de la ciudad, pusimos que en todas las reglas de operación de los programas sociales debe haber un apartado sobre exigibilidad. ¿Cómo pueden los ciudadanos reclamar el acceso a un derecho cuando cumplen con los requisitos? Llegaron de una institución pública a hablar conmigo y me dijeron que les había parecido excelente eso de meter la exigibilidad, cosa que me dejó muy contento. Y le dije, ¿y por qué? Porque ahora sí le vamos a exigir a los vecinos. Yo dije, caray, o sea, el funcionario público no sabe que la exigibilidad es de la ciudadanía a las instituciones públicas, no de las instituciones públicas a los ciudadanos. Esto para que tengan idea de que no porque esté una palabra o un concepto, esto garantiza su comprensión, su aplicación y su debida apropiación. El principio de participación, que es el derecho de las personas, comunidades, a participar en todo el ciclo de las políticas públicas. Adelante. Transparencia y que la política sea efectiva, es decir, que los propósitos que se propone efectivamente los logre, los concrete. Adelante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de esta muy rápida revisión encontraríamos que la política social de la Ciudad de México tiene en su marco jurídico una de sus principales fortalezas. Ahora, como bien sabemos, el marco jurídico es una condición necesaria, pero no suficiente. Y crecientemente hay una preocupación en Naciones Unidas por lo que denominamos las brechas de implementación. O sea, ha habido avances muy importantes a escala internacional, local y nacional respecto a la dimensión normativa de los derechos. Pero todavía del derecho al hecho hay mucho trecho. Todavía el proceso de implementación efectiva de lo que se ha logrado plasmar en las legislaciones sigue siendo un enorme desafío. Entonces, no por creer que esté en las leyes, asumamos mecánicamente que está en la realidad. Hay un proceso que es un proceso muy complejo, muy difícil, que es el de efectivamente implementar lo que la legislación tiene señalado. Entonces, me parece que una de las fortalezas es efectivamente este marco jurídico y conceptual innovador. Hay que recordar que la Ciudad de México trajo a debate el tema de la universalidad.
Cuando se construyó el programa de pensión de adultos mayores, lo que más se le criticó fue la universalidad, porque lo que predominaba era la idea de que la focalización era casi un dogma. Eso afortunadamente ha ido cambiando, pero quienes recuerden esos turbulentos años 2000 y 2001 fue duro, fue muy duro la ofensiva ideológica, conceptual contra la idea misma de la universalidad, partiendo un poco de que la focalización era el único mecanismo y que convirtieron un mecanismo en un principio. Como ha dicho muy bien el exsecretario ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Campo, la focalización puede complementar la universalidad, pero no puede sustituirla. Y la gran ventaja de la universalidad es que puede incluir focalización, mientras que la focalización no puede incluir universalidad. Entonces fue un elemento de enorme relevancia. La Ciudad de México ha contribuido al debate en el país con la diseño y puesta en práctica de algunos programas sociales de alto impacto. Y aquí quiero resaltar ese punto. El programa de pensión de adultos mayores, de medicamentos, servicios médicos gratuitos o de apoyo a personas con discapacidad, tuvieron un impacto más allá de la ciudad, un impacto de carácter nacional, particularmente el primero, el de pensión de adultos mayores, no solo por su diseño, sino por su tamaño. Es decir, la pensión de adultos mayores, en términos de que eran, ¿se acuerdan los famosos 700 pesos en ese momento? Eran 700 pesos de carácter universal, había que tener nada más 70 años y más, y vivir 3 años, haber tenido una residencia continua previa de 3 años en la Ciudad de México. Eso era todo. Pero no hubiera tenido el impacto que tuvo si fuera un programa para 5,000 personas adultas mayores. Parte del impacto que tiene es su masividad, su densidad, la dimensión de los programas. Y en eso es algo que quisiera yo insistir, porque a veces hay demasiada tentación a hacer muchos programas pilotos, pero que no tienen avión, o sea, no tienen carro. Entonces, excesivos programas piloto que no alcanzan grandes coberturas tienen también poco impacto. En ese sentido, destacar que más valen pocas intervenciones de alto alcance que muchas intervenciones de alcance muy modesto. En ese sentido, lo que se llama el scope de un programa, la dimensión de un programa importa e importa mucho. Y esto pone sobre la mesa un tema que puede resultar incómodo, pero la política social y los derechos cuestan y cuestan mucho. Y por ende, creer que se pueden hacer políticas sociales de gran impacto sin los recursos adecuados, en buena medida es una ilusión. La pobreza no puede combatirse con pobreza. En ese sentido, parte de la lección es que los programas tienen impacto no solo en la medida en que estén bien diseñados, sino que también tengan coberturas amplias, significativas y beneficios adecuados. Adelante, por favor. También me parece que la Ciudad de México ha contribuido a recuperar el concepto de educación pública y de educación media superior y superior en particular. La ley, el sistema de preparatorias y bachillerato de la ciudad ha sido una cosa importante, recolocar la importancia de la universidad pública y asumir que los problemas de cobertura que crecientemente está enfrentando la ciudad y el país en términos educativos, calidad aparte, en términos de acceso nada más, tienen mucho que ver con las preparatorias y tienen mucho que ver con la universidad. A medida que en la ciudad crece el nivel académico de las instituciones, la proporción pública-privada se va modificando. La proporción en universidad pública, universidad privada, anda por ahí del 50% de alumnos en públicas y 50% en privadas. Colocar el tema de la educación pública superior y media superior creo que ha sido también otra cosa muy relevante. Y en ese sentido, el programa Prepa Sí, que vuelve a responder a esta idea de programas de alto impacto grandes,
que en mi opinión es el último programa grande que se ha creado, es precisamente el del sistema de becas para el bachillerato público. Y algunos programas que no han tenido la envergadura que probablemente debieran tener, pero que han sido muy innovadores, que es el programa comunitario de mejoramiento de barrios, que es un programa de participación ciudadana con poder efectivo a las comunidades y que ha sido merecedor de varios premios internacionales, entre ellos el Premio Mundial Hábitat. Entonces, programas importantes, pero que han tenido no solo elementos de diseño relevantes, sino también coberturas muy significativas. La cobertura importa, la dimensión es relevante. Adelante. De manera más reciente, en la presente administración, nos parece que lo más relevante que se ha hecho en materia social es haber intervenido en temas muy importantes de la cuestión social. En particular, nosotros saludamos muchísimo la iniciativa tomada por el ex-GDF, supongo que habrá que hablar así, ahora, con respecto al salario mínimo. Nos parece que es una de las iniciativas de mayor envergadura, de dimensión nacional y que apunta a temas fundamentales de la cuestión social. En CEPAL tuvimos el honor de colaborar con la Secretaría de Desarrollo Económico del DF en la organización de los foros sobre el salario mínimo, colaboramos también en la elaboración del documento que presentó el jefe de gobierno, y tuve incluso el gusto de participar en ese grupo de trabajo, y nos parece que es una intervención muy atinada, muy relevante, porque no puede pensarse que puede abatirse la desigualdad y la pobreza solo mediante transferencias públicas. Se requieren transformaciones en el mundo del trabajo. Y en ese sentido, el debate que se ha abierto, que no se ha traducido en suficientes hechos todavía, es importante. Se logró además la famosa desindexación, ya se logró tanto en la ciudad como a nivel nacional, y creo que ha colocado la discusión sobre el salario, en particular el salario mínimo, en otra perspectiva y en otra dimensión. Nos parece que es una contribución muy importante. Por otro lado, ha estado trabajando, claro, con iniciativas de carácter modesto, muy pilotos, si así lo quieren ver, muy iniciales, con la economía del cuidado y la primera infancia, que esos son temas de muchísima importancia. En particular, el de primera infancia, me permito subrayarlo, porque veníamos de una tradición en que se consideraba que los niños importaban a partir de que entraban a la escuela. Y entonces muchos de los derechos y programas sociales estaban pensados en la infancia como estudiantes. Becas escolares, uniformes escolares, desayunos escolares, pero los años previos a ingresar a la escuela, lo que se llama la primera infancia de 0 a 5, de 0 a 6 años, son cruciales en términos de las expectativas de desarrollo de las personas. En ese sentido, que se aprobó una ley para derechos de 0 a 6 años y se está empezando a trabajar en esta dimensión, lo cual consideramos importante. En ese sentido, programas como Bebé Seguro, Cuna CDMX, nos parece que van en la dirección correcta, pero tienen el problema de ser de escala muy pequeña. Y en la medida en que los programas tengan escalas muy pequeñas, el impacto que tienen pues es también muy pequeño. Ahora, algunos desafíos que vemos para la política social de la Ciudad de México. Persiste la brecha de implementación. Hay que hacer todavía un gran esfuerzo para que efectivamente muchas de las cosas que se postulan en una legislación de avanzada se aterricen en la realidad y no quede solo como una referencia genérica y no una realidad concreta. Luego, no ha logrado resolverse esta tensión entre transferencias y prestación de servicios. Han tendido a crecer más rápidamente las transferencias que la prestación de servicios. Por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, prepacito, estas son transferencias. Pero el crecimiento en la prestación de servicios tiende a rezagarse, en buena medida porque prestar servicios es más caro que hacer transferencias.
O sea, es más fácil entregar una beca a estudiantes que crear una escuela y financiar su funcionamiento, por así decirlo en esos términos. Pero entonces es un asunto en el cual todavía falta un mayor equilibrio y en cierta prestación de servicios parece irse quedando rezagado o no caminar a una velocidad adecuada. Luego, este es un problema de todo el mundo, pero hay que subrayarlo, hay un déficit de integralidad. Es decir, cómo lograr que todas las políticas estén alineadas en un mismo propósito sigue siendo un desafío enorme. Que educación, salud, vivienda, protección social, seguridad social, etcétera, vayan en la misma perspectiva, en la misma dimensión, se complementen unas con otras, sigue siendo todavía un desafío en la medida en que los sistemas de planificación requieren ser más robustos. El tema de la planificación es un tema muy relevante que no puede ser solo aprobación de programas y planes, tiene que ver con una mirada estratégica mucho más sólida y poniéndose al corriente con tendencias fuertes que hay en América Latina de reconstrucción de los sistemas de planificación y desarrollo de sistemas de planificación robustos. Ahí está el caso del Ecuador, está el caso en El Salvador, está el caso de Brasil, Colombia, y todavía en México no hay un suficiente desarrollo de los sistemas de planificación. Luego, un tema muy importante que en este momento es de más relevancia es una tendencia a la prociclidad del gasto social. Si ustedes ven la evolución del gasto social del gobierno de la Ciudad de México, tuvo un crecimiento muy importante desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas. Hay un pico, un crecimiento muy fuerte en el ciclo que va del 2000 al 2009, que incluye las administraciones encabezadas por López Obrador y Marcelo Ebrard, y en el 2009 llegó la crisis y mandó a parar. O sea, si ustedes ven, el impacto de la crisis financiera mundial en el gasto de la ciudad fue muy importante. A pesar de que la ciudad tiene mayor independencia en sus recursos, a partir de ahí hay un crecimiento mucho más amortiguado del crecimiento del presupuesto de la ciudad y del gasto social. Entonces, un tema fundamental es el de la prociclidad del gasto de la ciudad y del gasto social también. Y en ese sentido, tomar medidas de otro corte es muy importante para efectivamente romper esta tendencia procíclica del gasto social, que implica una paradoja terrible, que es que cuando más gasto social se requiere, menos hay. Es decir, en las crisis evidentemente crece la demanda social, hay muchas más personas en situación de vulnerabilidad o en situación de pobreza, y es un momento en que la inversión social debiera ser más intensa. Lo que pasa es que las finanzas públicas son más débiles y entonces crecen más las necesidades y están acotados los medios. En ese sentido, abordar el tema de superar la prociclidad del gasto social y su tendencia al crecimiento inercial, creo que es un elemento muy importante tanto para la Ciudad de México como para el país, y es un debate que está ahorita en América Latina. Adelante, por favor. Luego está el tema de los desequilibrios por grupos de edad, y este es un tema que no ha logrado ser resuelto. Como la ciudad tiene un programa muy potente en materia de adultos mayores, no tiene nada equivalente en términos de primera infancia, por así decirlo. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis del gasto por grupos de edad, encontraríamos que hay una concentración muy importante del gasto en transferencias, por lo menos, en adultos mayores, y las transferencias en infancia y en primera infancia son mucho más pequeñas. No se trata de quitarles a uno para ponerles a otro, no es lo que estoy postulando, sino la necesidad de tener una intervención mucho más equilibrada, asumiendo que el rezago mayor acumulado ahora está en el tema de primera infancia, y que una política que postula basarse en el concepto de ciclo de vida
necesita atender con la misma relevancia las etapas iniciales de la vida y las etapas finales de la vida. Y en ese sentido hay todavía muchísimo que hacer, muchísimo que mejorar y construir en términos de la primera punta de la vida, darle los suficientes apoyos, acogida, oportunidades y acceso a derechos. Luego, el tema de la prociclidad del gasto social genera tendencias en algunos programas a la pérdida de coberturas. Es el caso de adultos mayores. O sea, adultos mayores llegó a tener una cobertura del 100% en 2006, 2007 y 2008. A partir de 2009, por esta prociclidad del gasto social, empezó a perder cobertura. Y si bien 2 o 3 años estuvo el padrón limitado a 480,000, entonces ya no fue acompañando el proceso de crecimiento de la población potencialmente con derecho a dicho beneficio. Ahora han hecho algunos ajustes, se ha tratado de incrementar la cobertura, pero hay un rezago de cobertura que ya tiene el programa y que nosotros esperamos que sea resuelto en los próximos años, porque parte de su fortaleza fue precisamente la idea de la universalidad del derecho. No de que está focalizado para las personas pobres, no que está focalizado en tales zonas, sino que es un derecho de ciudadanía. Esta pérdida de coberturas también se ha dado en otros programas que querían alcanzar la universalidad y no lo alcanzaron, como el de apoyo a personas con discapacidad, por ejemplo. Recordemos que esos dos programas nacieron al mismo tiempo y con el mismo monto, 700 pesos. Uno logró universalizarse y otro se fue rezagando y no ha logrado universalizarse. Entonces, el término de coberturas de algunos programas que aspiran a la universalidad es un asunto que merecería ser revisado. Y quiero traer también aquí a colación un punto que ha sido debatido una y otra vez y no se ha logrado darle una solución, que es cuál es la función de las delegaciones, ahora alcaldías, en la política social. Ha habido demasiado indefinición en esta materia y en general la tendencia en las delegaciones ha sido a imitar con pocos recursos los programas del gobierno central. A crear, si el gobierno central tiene un gran programa de adultos mayores, la delegación tiene otro, más chiquito. Que si el gobierno da a partir de los 68 años, yo doy de 65 a 67. Que si el gobierno reparte útiles escolares, pues yo pongo la mochila. Esto está llena la ciudad de cositas de este tipo. Mi apreciación es que es necesario definir explícitamente cuál es la especificidad de la política social del gobierno central y cuál es la especificidad de la política social de las delegaciones y cuáles son competencias concurrentes. Yo creo que ese es un tema que en el contexto de discusión y debate que viene debiera precisarse. En ese sentido, adelante, me parece que incorporar el concepto de la dimensión territorial del desarrollo ayudaría mucho a definir con precisión cuál debiera ser el papel de las delegaciones. Les adelanto mi opinión, estrictamente mía. Mi opinión es que las delegaciones deben desarrollar política social de prestación de servicios territoriales y de proximidad. Que la esencia de las delegaciones no es repartir becas, no es repartir cosas, es fundamentalmente prestar servicios de proximidad y mejorar la calidad de vida territorial. Que las delegaciones o alcaldías son gobiernos territoriales esencialmente, esa es su definición central. Y hay mucho déficit en la calidad de vida en el territorio. Los espacios públicos no siempre están en buenas condiciones, hay muchos problemas de alumbrado, hay muchos problemas de servicios de recolección de basura, espacios públicos, no hay espacios para el cuidado de menores, hay muy pocos espacios para adultos mayores, hay pocos espacios para jóvenes. Probablemente tendríamos que pensar en una red mucho más poderosa de servicios de proximidad, porque ustedes saben, servicio que no está cerca no existe. Uno va y le dice a Iztapalapa, mire, ahí en el bosque de Chapultepec hay el jardín de la tercera edad.
para llegar al bosque de Chapultepec, para llegar ahí, y además es lunes y está cerrado, qué sé yo. Entonces, el tema de que los servicios deben estar a tiro de piedra, la accesibilidad es un asunto crucial, y en ese sentido tenemos que pensar, creo yo, en una red mucho más descentralizada de servicios sociales de proximidad y reactivar los que ya existen, los espacios deportivos, las casas de cultura, etcétera, etcétera. Claro que esto a veces a alguien no le gusta porque considera que es mejor andar repartiendo cosas y es más lucidor, pero es más efectivo lo otro. Pero yo creo que vendrá un debate sobre cuál va a ser la función de unos y otros. El debate y el proceso para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México parece una oportunidad ideal para lo que podríamos denominar un relanzamiento estratégico de la política social, para pensarla más allá de los programas y avanzar en lo que dice la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, que es la necesidad de construir el régimen y el Estado social de derechos. Eso es lo que postula actualmente la Ley de Desarrollo Social de la ciudad y que perfectamente podría incorporarse como gran objetivo paraguas estratégico, plural, más allá de corrientes políticas, de la ciudadanía del Distrito Federal. Segundo, existe la oportunidad de tener una constitución local alineada con el enfoque de derechos humanos y con el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya les decía, algunos de estos principios están claramente enunciados en la propia Ley de Desarrollo Social, pero sería muy importante, muy interesante, con repercusiones relevantes, que estos principios que ya están postulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, un artículo potente, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores, pudiera operativizarse en esta Constitución local. Y estos principios hay que darles carne. Están en la Constitución General y creo que debieran estar en la Constitución de la Ciudad de México. Universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, exigibilidad e interpretación pro persona. Son 6 conceptos que están presentes en el marco jurídico nacional que perfectamente pueden ser incorporados al marco jurídico local y darle una proyección potente a la política social. Los constituyentes y las constituyentes no van a partir de cero, van a partir de un debate muy grande que hay, y la Ciudad de México ha generado contribuciones muy importantes a reflexionar sobre el proyecto de ciudad. Quiero mencionar dos documentos muy amplios, producto de mucha deliberación social, que seguramente estarán gravitando en las discusiones que veremos los próximos meses en esta ciudad. Uno es la Carta por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México, que es un documento elaborado por muchas organizaciones del movimiento urbano popular y de muy destacados urbanistas y académicos, y también las contribuciones que están en el Programa de Derechos Humanos de la ciudad, que ha incorporado muchas ideas, perspectivas, propuestas, líneas de acción. Adelante. Como lo decía y lo quiero reiterar, uno de los elementos centrales es una buena distribución de atribuciones y competencias específicas y concurrentes entre las alcaldías y el gobierno de la ciudad, porque si no vamos a seguir con esta cosa de duplicidades que paradójicamente generan vacíos, porque mientras te repites en algo, en otro no haces nada, y por ende hay que encontrar un equilibrio mucho mayor. Luego, construir un círculo virtuoso de derechos con recursos y de recursos con derechos, y pensar en cómo avanzar hacia la progresividad, la garantía de progresividad e incremento del gasto social, y esta debilidad que se encuentra, que es su prociclidad y su dinámica inercial. Adelante. Y finalmente un tema que hay que discutir y que nadie quiere discutir: ¿cómo se va a financiar el desarrollo social? ¿Cómo discutir la fiscalidad de la ciudad desde la perspectiva del desarrollo social? La política social tiende a ser, a veces,
parte de la política fiscal. Como han subrayado muchos académicos en la UNAM, Rolando Cordera y otros, es hora de que la política fiscal pase a ser parte de la política social. No puede ser que solo la política social sea una variable de ajuste, hay que pensar más allá de la estabilidad nominal, hay que pensar en una fiscalidad para el derecho, para los derechos humanos y para una constitución que dé un marco referencial de debate y relanzamiento estratégico de la política social. Nosotros vemos con mucho optimismo este proceso y nos parece que es una gran oportunidad la que se presenta y esperamos que sea no solo aprovechada, sino que sea aprovechada a profundidad. Esta ciudad se lo merece. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de diseño histórico de la política social en la Ciudad de México del maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y especialista en política de desarrollo social, Pablo Llanes Rizo. Hemos pasado unos formatos para que ustedes puedan poner alguna pregunta, algún comentario y lo podamos leer aquí en la mesa al maestro Pablo Llanes Rizo. Maestro, ¿nos hace favor de contestar algunas preguntas, retroalimentar comentarios de nuestros ponentes? Sí, con gusto. ¿La puedes leer, por favor? Buenos días. La compañera Palma Maldonado Sharon Jimena, de la Escuela Superior de Economía, pregunta: ¿qué criterios usted considera de gran importancia para impedir llevar a cabo una buena distribución del ingreso destinado a las becas de apoyo a los estudiantes? Bueno, a ver si lo interpreto bien. A ver, primero deben ser becas universales, por lo menos para todos los estudiantes en el sistema público. Ese sería mi punto de partida. Segundo, deben ser becas suficientes, porque luego el monto de la beca puede ser muy pequeño y no resuelve el tema central, que es el del costo de oportunidad. En algunos lados se ha hablado de salario estudiantil, casi como pagarles a los estudiantes para que estudien. ¿Por qué debe ser suficiente la beca? Para impedir o para compensar de alguna manera la presión muy grande que se tiene para entrar de manera temprana al mercado laboral. Ustedes saben que, y además está muy bien, cada vez hay más mujeres en las universidades y en el sistema de educación media superior, y los hombres están saliendo más temprano de la educación ahora. ¿Por qué? Fundamentalmente por la presión que hay para generar ingresos. Entonces, las becas deben ser universales, suficientes. Voy a decir una cosa muy polémica, pero yo no estoy de acuerdo en que estén asociadas a los promedios y a que el que tenga 10 se le dé más. Es más, yo le daría más al que tiene 6, porque no es un premio, es reconocer que probablemente quienes más apoyo requieren son los estudiantes que se encuentran en situaciones más difíciles y más precarias. Y además, asociarlo a los promedios genera una lógica perversa en que el estudiante no quiere aprender, sino quiere tener buena calificación. Y eso distorsiona mucho el proceso educativo. Entonces, yo creo que hace falta un proceso de becas mucho más potentes, y creo que sería bueno premiar, eso sí, la finalización del ciclo y la reinscripción, para estar estimulando que la gente continúe estudiando. Es básicamente lo que les puedo decir sobre esto. Otra pregunta de la compañera Nitzia, de la Escuela Superior de Economía. ¿Cuál es la propuesta para que se alineen las políticas? ¿Cuál es su opinión? Buena pregunta. Miren, para alinear las políticas lo que requiere es tener sistemas de planificación más potentes.
Y no puede, ha habido una tendencia en muchos lugares a fortalecer los órganos de evaluación y debilitar los órganos de planeación. Tú tienes que tener ahora una nueva relación entre planeación y evaluación y que dialoguen permanentemente y que además la planeación hable con la presupuestación, que lo que ha pasado con mucha frecuencia es que el órgano de planeación real es el presupuesto. Lo demás es un documento que ahí está, pero la planeación efectiva es la que se hace mediante las asignaciones presupuestales. Y entonces como que ha llegado el momento de ponerle dinero a las prioridades y no necesariamente prioridades al dinero. Entonces me parece que lo fundamental aquí es fortalecer la planeación y generar un enfoque mucho más intersectorial en las políticas. Y ahí lo que puede ayudar mucho es el enfoque territorial, porque en el territorio están juntas las personas y todas las instituciones. Y ahí sí ya no se puede seguir operando de manera tan sectorial y tan diferenciada. Integralidad perfecta nunca va a haber, alineamiento perfecto nunca va a haber, pero se trata de acercarse al mejor óptimo posible. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. Soy José Luis Reyes, represento a la Asociación no es mexicana, la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. El lunes pasado nos hizo el favor de hacernos su presentación el maestro Cheptoriski en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, donde pude participar. Y está en pro de incrementar el salario mínimo, situación que nos parece definitivamente favorable, o sea, por la necesidad de incrementar la demanda interna. Sin embargo, la experiencia histórica de México es que es inflacionario. Y además tenemos una razón, pero esto favoreció la inclinación a favorecer a unidades donde favorezcan el crecimiento de la demanda interna y la producción. Y en el Distrito Federal hay 1.400.000 negocios dedicados a comercio y servicios que tienen un ingreso promedio mensual de 10,000 pesos y tienen un costo de 30,000, de 70,000. Entonces les queda, del 70%, perdón. Entonces les queda 3,000 pesos para vivir, que no es suficiente. Entonces resulta además que hay 3 millones de personas que quedaron fuera de tarjetas de crédito y frena también el financiamiento. Entonces, nuestra propuesta es incrementar el ingreso de estas personas y vemos de alguna manera que es muy difícil poder canalizar a estas personas un beneficio en relación al salario mínimo. La propuesta que nosotros tenemos y hemos esbozado es que participen algunos organismos, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por aquí va la cuestión fiscal. Pero la cuestión fiscal en el sentido de que ellos se incorporen a esta situación para favorecer el ingreso también fiscal del país, que realmente está desnutrido y no se favorece. Pero para poderlos convencer de que ingresen a este esquema es muy difícil. Ni 100 pesos destinan para poder integrarse en él. Y en ese sentido provocaríamos la situación de la asistencia médica del gobierno del Distrito Federal, que de todas maneras lo da, sí lo da, y a veces no llega a la sociedad el conocimiento de esa asistencia médica y favorecerlo. Y no solo eso, sino también favorecer el financiamiento. En materia de esta cuestión fiscal, me gustaría que participaran y se pudiera hacer un programa combinado para favorecer el crecimiento de la ciudad y la integración de una política social. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, Sí, si entendí la pregunta,
efectivamente, nosotros pensamos desde CEPAL que hay que fortalecer los ingresos de la población por la vía del empleo y por la vía de un conjunto de prestaciones sociales también, incluidos también mecanismos de carácter fiscal. Desde CEPAL postulamos esta idea de que hay que crecer para igualar, pero también hay que igualar para crecer. Y la economía mundial está dando signos de tener exceso de liquidez y falta de demanda. Y la posición desde CEPAL es que si no se abate la desigualdad, no va a crecer la demanda. Y crecientemente el debate ya no es cómo evitar la inflación, sino cómo evitar la deflación. Y eso coloca el debate sobre las políticas macroeconómicas en otra perspectiva. Pero efectivamente lo fiscal y Hacienda tiene un papel muy importante que jugar en el fortalecimiento de los ingresos, pero los países requieren, y más México, ir cerrando esta brecha, este gran rezago que se dio en materia de salario mínimo, que se expresa en un mercado laboral en donde tienden a predominar los ingresos bajos, no necesariamente por expresión de baja productividad, sino de arreglos distributivos y una economía política que ha sido muy desfavorable al mundo del trabajo. Es lo que yo les podría decir sobre este tema. Bueno, ese es otro debate. Agradecemos la participación y a nombre de la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis y el Colegio de Economistas de la Ciudad de México, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Pablo Llanes Rizo por su invaluable participación en este foro Política Social para la Ciudad de México. A nombre del colegio, a nombre del maestro Horacio Sánchez. Maestro, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Muy bien. No, aquí estamos a la orden. Bueno, vale.